Historia como todos los martes. ¿Hace cuántos martes no estábamos charlando con el licenciado? ¿Cómo anda, licenciado? Buen día, Roberto Carlos. Buen día, ¿pasó algún tiempo? Pasó un tiempito. Un mes para ser... Exacto. 29, 30 días se cumplen mañana. Mañana. Mañana, pero bueno. Bueno, la última charla que tuvimos con Roberto tenía que ver justamente con el tema del Día del Maestro. Sí. Que fue, por supuesto, el mes pasado. Y que charlábamos justamente sobre la vida de Domingo Faustino Sarmiento. Sí, algunas cositas, algunas particularidades, curiosidades de este prócer argentino. Es así. Reconocido en el mundo también, en toda América. Totalmente. En toda América. Nos quedaron algunas cosas en el tintero, pero bueno, se puede. No se puede, exactamente. No se puede. Y hoy retomamos nuevamente con lo que es la historia llegando a Presidencia de la Plaza. Ya habíamos llegado a Presidencia de la Plaza. Habíamos llegado. Con las vías del tren. Y bueno, ahora, hoy el programa tiene que ver justamente con el armado del pueblo, ¿no? El armado del pueblo, exactamente, el trazado del ejido municipal, de las calles, de las manzanas, de cómo fue esto, ¿no? Aquella decisión política que por decreto y firma del presidente de la Nación, ¿no es cierto? Se llevó adelante en primera instancia la inspección y después, bueno, lógicamente tiene que venir un ingeniero civil, claro, porque no puedo hacer yo en este caso, no cualquiera puede hacerlo, no tiene que venir un ingeniero civil y hacer el trazado y tiene que saber cómo hacerlo porque esos errores después van a ir en contra, digamos, porque hay que proyectar a futuro y pensar que cuando un pueblo se inicia hay que pensar en el crecimiento de la gente, ¿no? de ese lugar. Claro. Pero bueno, sí. Nos remontamos un poco al tiempo porque como hace mucho no hablábamos un poco de historia en el programa. Sí. Vamos a hacer un repaso con los alumnos del otro lado. A ver. Nos remontamos al tiempo y vamos a hablar quién era el presidente en ese entonces cuando se decide hacer justamente el trazado urbano. Bueno, lo que pasa es que es parte de un proceso también. Ajá. No se dio de un día para el otro. Las gestiones empezaron... Claro, no es que se presentó hoy y mañana ya se vino el ingeniero. No. Claro. Como toda decisión política, a veces lleva 10 años. O más. En algunos casos sí, lleva mucho más. Fíjate cuando hablábamos de la provincialización del Chaco. Claro. Cuando se crea la gobernación del Chaco, por tirar un dato, desde 1872 esperamos hasta 1951 para ser provincia. Así que imaginemos a veces cómo se dan esos procesos y todo lo que conlleva y lo que involucra dentro de ese proceso. Porque si bien la Punta de Riel, decíamos en programas o en bloques anteriores, llegó a finales de 1910, fíjense las personas, ¿no?, que están del otro lado, recién el presidente Irigoyen, el primer presidente radical, firmó el decreto el 11 de julio de 1921 que oficialmente empezamos a hacer el pueblo, digamos, Presidencia de la Plaza. Ajá. En los papeles. Claro. O sea, institucionalización del pueblo. Pero en realidad empezó mucho antes. Eso le iba a decir, a veces pasa eso. Es como un claro ejemplo. Antes la gente del campo nacía el niño, nacía la criatura y pasaba quizás 1 o 2 meses hasta que se venía el registro. Bueno, algo así pasaba con el pueblo, para que la gente más o menos vaya entendiendo, ¿no? Hay muchos casos donde hay muchas personas que tienen 2 cumpleaños. La fecha de nacimiento real y la fecha que le anotaron, digamos. Bueno, con el pueblo de Presidencia de la Plaza y muchos lugares de... Claro, no fue plaza únicamente. No fue plaza únicamente, que, bueno, desde que la gente llegó... Primero llegó la Punta de Riel, llegaron la gente, llegaron las personas, digamos, llegaron las familias, trajeron sus cosas. De aquí que le autorizaron para poder construir su casa, poder habitar, quedarse en el lugar, cuáles son los factores que fueron determinantes para que la gente se pueda quedar, porque no se puede vivir en cualquier lugar, digamos, tiene que reunir ciertas condiciones un lugar para poder vivir, por ejemplo, que haya agua potable, porque
Claro. Los seres humanos consumimos agua, ¿no? Sí. Básico y fundamental. Sí. Partiendo desde ahí, digamos. Entonces después hay muchas cuestiones que hay que ver y hay que evaluar antes de empezar a habitar un lugar. Y aún más pensar en un pueblo, en una localidad o en una colonia agrícola, que era también el propósito desde Nación de ir poblando estos territorios que estaban tan lejos, ¿no? de Buenos Aires, porque muchas decisiones políticas se toman desde la oficina y a veces no tenemos o no tienen ni idea de qué es lo que pasa en la realidad, o sea, en el contexto, en cada lugar, porque cada lugar tiene una realidad particular. Distinta. Y bueno, sí, distinta. Y eso por ahí no se tiene en cuenta. Sí. Así que bueno, yo traje, Carlos, para compartir. Ajá, a ver. Le vamos a pedir al señor director. Vamos a ir con la imagen 1. Programas atrás yo te había dicho que iba a traer algunas imágenes. Sí. Para hablar del origen de estos materiales. Voy a hablar específicamente de la vía. Sí. Que es esa es la punta de riel, digamos, serían las vías que venían poniendo los trabajadores, que venían poniendo kilómetro a kilómetro, y bueno, que llegaron al kilómetro 109, como decía, en los últimos meses del año 1910. Estamos hablando kilómetros, hay que aclarar esto también, kilómetro 109 del ramal C3. Así se llamaba. Sí, así se llama aún. Así se llama aún, sí. Pero si hablamos de el ferrocarril central norte argentino, estamos hablando del kilómetro 877. Mira vos. Estamos a 877 kilómetros de Retiro. Está medido, esto fue medido por el ejército, son medidas oficiales. ¿800 cuánto? 877 kilómetros hay desde nuestra estación hasta la estación de Retiro, que es donde parte todo. Desde donde salen las vías, digamos. Y del ramal C3, o sea, desde Barranqueras hasta este punto, que estamos acá muy cerquita, son 109 kilómetros. Claro. Datos técnicos por ahí para ser exactos. Exactos, ¿no? Claro. Bueno, reconocen, a ver, le vamos a contar a la gente que está en la radio. Claro. Los que están en la tele están viendo una imagen. ¿Reconoces, Carlos, este lugar? Por supuesto. Viniendo, digamos, del lado de Resistencia. Exactamente. El otro lado, que también tiene la misma similitud, está más o menos, para que la gente se ubique, detrás de lo que hoy es el Museo de Malvinas, un poquito más adelante. Sí, un poquito más adelante. Ahí está. Sí. Y bueno, ¿esto cómo se llama esto? Porque siempre me tuve la duda. ¿Estos desvíos? Este es el cambio. El cambio. El cambio que sirve para desviar. Ahí se puede apreciar. Esto, por ejemplo, cuando hay dos trenes que están viniendo, exacto, que habitualmente se usa, hoy día se sigue usando. Sí. Acá en Presidencia de la Plaza teníamos hasta 5 o 6 vías, porque era un centro neurálgico, digamos, donde hasta teníamos el triángulo, que después vamos a contar. Cuando se arma el pueblo, se destinan 1 o 2 manzanas para el triángulo ese, el famoso triángulo que se desarmó, digamos, se perdió, pero ese lo vamos a hablar después. Sí. Esto está muy cerquita del paso a nivel, que está ya cerca del barrio 80 Viviendas. Calle Alberdi. Calle Alberdi, exactamente. Exacto. Del lado este de Presidencia de la Plaza. Ajá. Bueno, vamos a la segunda imagen, señor director. Ahí está. ¿Qué dice ahí? Mira, esto existe todavía, ¿no? Esta es la misma, digamos, del mismo cambio. Sí. Dice Hillsborough, Nueva York. Mirá, ¿qué se imagina usted? Y me imagino la fábrica donde se hizo los rieles que tenemos hoy. Hillsborough es una villa que está en el pueblo de Ramapo, que es en el condado de Rockland. Ahí está, todo en inglés por ahí se me complica. En el estado de Nueva York. ¿Qué les quiero decir? Que las vías y el cambio, la señal y todas las cosas que hacen, ¿no? Que hicieron al funcionamiento, o que siguen haciendo al funcionamiento, porque esto se sigue usando, de nuestro ferrocarril, es de manufactura norteamericana. Hay más imágenes por ahí. A ver si tenemos una más. Tenemos la 3 y la 4 también. Esa es la parte de abajo de la señal, sería de ahí saqué la foto. Estas son fotografías tomadas. Usted puede ir hoy mismo y lo ve, y lo comprueba y lo ve que es así.
te estaba diciendo, Carlos, que Estados Unidos tuvo un excedente de materiales ferroviarios. Se fabricó más de lo debido. Se fabricó demasiado. Es uno de los países que más se desarrolló, especialmente en el siglo XIX. Digamos, entre 1800 y 1900 fue uno de los países que más se desarrolló en el tema de ferrocarriles, que aplicó mucha tecnología y que fabricó desmedidamente, digamos. Claro. Entonces empezó a venderle a otros países. Uno de esos países fue Argentina. Ahí tenemos la próxima fotografía, señor director, por favor. Ahí tenemos las diferentes fechas de fabricación o de patentamiento. Patentamiento, digamos, claro. Cuando fueron saliendo, por ejemplo, dice 19 de octubre de 1897, 5 de diciembre de 1905, 5 de marzo de 1907, 28 de mayo de 1907, fíjese, 2 veces en el mismo año, y por último 17 de marzo de 1908, que coincide con la fecha en que se empiezan a realizar las obras del tendido de las vías de Barranqueras hacia Sáenz Peña. Claro. Esos primeros 250 kilómetros que empezaron a trabajarse, digamos, con mucho esfuerzo y la verdad que en condiciones a veces extremas. Claro, ya obviamente quizás hoy en día no exista más algún trabajador que estuvo en ese momento. Y no. Por la cantidad, el tiempo, claro, pero qué lindo hubiese sido que cuente, porque no es nomás venir y colocar los durmientes y la vía. Es un proceso primero de limpieza, me imagino yo, después levantar, porque tiene que estar terraplén. Claro, tiene que tener un nivel mucho más alto. Exactamente. Y después la colocación justamente de los durmientes primero y después las vías arriba. No es sencillo, ¿no? Sí. Vos sabés que, Carlos, leyendo, buscando y volviendo un poquito atrás con todas las cosas que tuve que leer y que tuve que estudiar, encontré que el ferrocarril fue perfeccionado por algunos ingenieros militares franceses. Mirá. O sea que tuvo un gran propósito, especialmente en las guerras, claro. El uso del ferrocarril y que justamente se lo usó de manera estratégica y que muchas veces se consultaba digamos a los diferentes ejércitos cómo se tenía que, si bien también estaban los ingenieros civiles, pero los ingenieros militares también tomaban decisiones a la hora de construir. ¿Por qué? Porque en la parte de estratégica, digamos, de construir un ferrocarril. Acordate que por ejemplo, te decía en bloques anteriores, el ramal C3 era un proyecto de múltiple impacto que servía para traer gente, digamos, para poblar el territorio, para las comunicaciones, para el transporte, principalmente, entre otras cosas. Bueno, a todo esto, la gente empezó a llegar, empezaron a aprovechar las vías del tren. No vinieron solamente a Presidencia de la Plaza, sino a diferentes puntos de la provincia, especialmente hacia el oeste. Fíjate que la fiesta principal del inmigrante, ¿dónde está? En la ciudad de Las Breñas. Exacto. Así que imagínate, Saspeña y todos los otros pueblos que siguen, especialmente Charate y Las Breñas, que por ahí son las más mencionadas o nombradas, ¿no? Sí. Y bueno, todo esto, toda esta construcción que se hizo con la gente que vino del sur. ¿Por qué? Porque en esta parte del país, desde el gobierno nacional, les prometían tierras. O sea, tierras para que puedan construir su casa, para que puedan tener, digamos, su emprendimiento, por así decirlo. ¿De forma gratuita era esto? ¿O tenía un costo? Tenía un costo. Pero bajo. Un costo bajo.
Ya que entraste en el tema, vamos directo. Un terreno, un solar se llama. Así se llama. Un solar que actualmente conserva la misma medida, son 1.250 metros cuadrados. Sería el famoso 25 por 50. Claro. Una manzana dividida en 8. Que si uno se pone a pensar, ahora que lo decís, aquellos terrenos más antiguos o aquellas familias más antiguas que tienen su terreno, tienen estas medidas justamente. Tienen hoy Presidencia de la Plaza, si nos ponemos a mirar, a ver. Y sobre todo los terrenos, si uno se pone a mirar, justamente que lindan con la vía. Sí, bueno, justamente eran los terrenos más importantes, los que estaban entre paso a nivel y paso a nivel. Este terreno donde estamos ahora transmitiendo en vivo era uno de los principales, ya que justamente lindaba con los territorios de los terrenos, del ferrocarril, y estaban entre los dos paso a nivel. Claro. Entre el que está en Bernardo Pérez y Alberdi, el otro. Sí. Y bueno, ¿sabes cuánto costaba un terreno? ¿Cuánto costaba un terreno? 75 pesos. 75 pesos. El más caro de todo, 75 pesos de ese momento, digamos. Claro. Peso ley sería. Claro. Tendríamos que entrar con los valores de nuevo ahí, pero no, claro. Nos vamos a ir hasta las 12 del mediodía. Sí. Pero 75 pesos de la época. Estamos hablando principio del siglo XX, estamos hablando 1920 aproximadamente, 20, 21, 25, 75 pesos, los más caros. Los más caros. Los terrenos que estaban en desventaja, digamos los que se inundaban, los terrenos bajos, los terrenos sucios, los terrenos, digamos, que casi nadie quería agarrar, por así decirlo, valían 12 pesos con 50. 12 pesos con 50, mira vos. En principio valían 25, pero bueno, evaluando ciertas cuestiones te lo dejaban a la mitad del precio. Y en ese momento, desde Buenos Aires, digamos, desde el gobierno central o desde la presidencia de la nación, si se quiere, te daban 6 años para pagar tu terreno, en cómodas cuotas, por supuesto, pero había que juntar los 75 pesos. Claro. No era una tarea fácil, seguramente, ya que todo valía centavos, era otra época, otro momento del dinero, o la inflación seguramente se daba de otra manera. Totalmente. El dólar era otro el valor que se manejaba. Y bueno, en síntesis, mandaron primeramente un ingeniero de apellido Gijena. Mira. Le encomendaron la tarea de hacer el trazado urbano, las calles, las manzanas, la división de los diferentes solares. Ese es el nombre técnico real que tiene un lugar. O sea, ahora le decimos parcela, pero parcela en realidad, si empezamos a buscar, significa otra cosa. Un solar es un lugar que te da, por ejemplo, el municipio para poder habitar, que quiere decir que estás en condiciones de construir una casa de familia o un negocio, si se quiere. Lo que fuere, claro. Hay que tener en cuenta el tema del alumbrado, la luz, digamos, la red eléctrica y la red de agua potable. Muy importante para que inclusive, fíjate que sin hablar mal, ¿no? Hasta inclusive hoy en día se sigue expandiendo, digamos, y hay gente por ahí que tiene ese problema aún, que ojalá se pueda solucionar. El tema del agua, la luz. Hacen la casa en lugares donde no llega la luz, donde no llega el agua, y es un problema. Sí. Especialmente pensando en los niños, ¿no? O en los abuelitos por ahí, que son los que más necesitan a veces estas cosas que son básicas, digamos. Claro. Ni hablar de cloaca, entre otras cosas. Totalmente. Son servicios básicos, digamos, que son esenciales para el desarrollo de una familia. Exacto. Piense ¿qué sería de nosotros si tendríamos que estar una semana en el pueblo? Pensemos en una semana nomás, sin agua y sin luz. Sí. ¿Qué pasaría en estos tiempos? Imagínense en ese momento donde las familias, la gente, no tenía autorización para construir su casa, o sea, no había calles, no estaba dividido en manzanas, no había nada, simplemente lo que encontró el ingeniero Gijena lo describe en su primer informe: ranchos de barro con techos de palma, y los más sofisticados llegaban a
digamos, techo de chapa de zinc, el techo que conocemos hoy en la actualidad, digamos. Sí. Y bueno, las condiciones de vida y de salud eran deplorables, lamentablemente. A pesar de eso, los primeros comerciantes vinieron y se animaron, se animaron a quedarse, arrancaron, por ejemplo, los primeros negocios fueron de ramos generales. Hay que ponerse en contexto, digamos, hay que pensar por qué ramos generales y porque no había ruta 16, porque no había medio de transporte, porque teníamos que obligadamente tener una casa donde comprábamos todo, claro. Desde el pan, la ropa, no sé, había era una suerte de multirrubro, ¿no es cierto?, el día de Eso hoy. Eso iba a decir, porque vamos a ubicarnos en el tiempo y vamos a ubicarle a la gente. A la gente. Sobre todo a los más jóvenes. Sí. ¿Qué significa ramos generales? Sí. Por algunos decir ramos se imaginan un ramo de flores, ¿no? No. Claro. Es lo que hoy sería un multirrubro más o menos, donde vas a encontrar todo. A ver, como poniéndole un poco de humor a esto. En ese momento, si lo trasladamos al día de hoy, podíamos encontrar un solo comercio donde podías hacer fotocopias, comprar ropa, comprar arena, no sé, una zapatilla. Bueno, el significado que está en internet dice: ramos generales se refiere a tiendas o almacenes que venden una variedad de productos y artículos de uso común sin especificarse un área específica. Por ejemplo, carnicería, era todo, tenía todo. Hasta en la misma carnicería se vendía nafta, por ejemplo. Algo así. Es que no había otra forma de comercializar. Claro. Había una sola panadería que después se convirtieron en 3, que fueron las principales. Bueno, y después vino la primer fonda y posada, digamos. ¿Y eso qué quiere decir? Un lugar donde se podían quedar a comer los viajeros y donde podían dormir. Hoy llaman restaurante. Y sí. Bueno, hoy tenemos, si se quiere, hotel. El hotel, tenemos un restaurante, tenemos un lugar donde quedarnos, pero antes era todo muy rústico y hasta improvisado, si se quiere, por el momento en que se vivía y que no se podía. No había recursos como lo tenemos hoy. Totalmente. Y bueno, en principio fueron entre 50 y 60 familias las que se anotaron o inscribieron y empezaron a hacer ciertos pedidos. Los pedidos comenzaron en 1911, 12, 13 y así fueron gestionando. Acordate que en ese momento no teníamos internet. No, claro. Lo único que existía era la gestión a través de las cartas. Y de aquí que me conteste una carta, imagínese, escribo la carta, llevo al correo, el correo manda en el tren, aquí que la carta llegue a Buenos Aires, ¿usted se imagina? Sí, pasaba mucho. Tenemos que pensar que era territorio nacional del Chaco, no era provincia. Claro. Si era provincia cambiaba la gestión, digamos, y la cuestión también. Pero en definitiva todo mucho más complicado, Carlos. Bueno, se hace el trazado del pueblo, se le adjudica a las primeras familias. Hay algunas familias, quiero creer que por cuestiones económicas, creería el 5 o 6% de la totalidad de las familias no pidieron terreno, siguieron viviendo en las mismas condiciones que vivían, precarias, digamos. Los demás empezaron a construir de material como corresponde en un lugar autorizado y como corresponde, pensando en una urbanización ordenada. Y el primer plano fue un plano provisorio el que se armó y se pensó en principio en 2 diagonales. En 2 diagonales. El pueblo tuvo 2 diagonales en principio. Primero fue la diagonal que parte desde atrás de la estación, que conecta con el camino que va a las colonias. Claro, hoy Avenida Centenario. Hoy Avenida Centenario, en su momento fue Avenida José Hernández y un poquito más adelante Avenida Castelli. Claro. Que une con el camino que va al Curundú, sería Colonia del Curundú, 13 de junio, Colonia Pastoril, etcétera. Bueno, Santa Elena, entre otros. Y la segunda avenida, parte que hoy existe, donde está el busto del Victorino de la Plaza. Sí. En el otro paso a nivel. Ahí por ahí mucha gente puede llegar a entender por qué tenía solamente 100 metros. Aproximadamente. Hay una cuestión ahí. Y otra. Sí. Así arrancó, ¿no? Así arrancó 100 metros y después, a partir
del 101 metros en adelante, digamos, tenía otro nombre. En este caso, como dijimos, la avenida que parte de atrás de la estación José Hernández continuaba como Castelli. En este otro caso, la segunda avenida, que el propósito de esa avenida era conectar con la colonia Bransen, que ahora hay algo, la colonia Coronel Bransen, hay un temita ahí también con el tema de plaza, la avenida Rivadavia, avenida Victorino de la Plaza, que es la avenida ahí cortita, digamos, que está entre... sería el acceso a Bernardo Pérez y el monumento a San Martín, y de ahí en adelante es Rivadavia, después Malvinas. Y después Malvinas Argentinas, que es el nombre más reciente, con el asfaltado y todo eso, que es esa última obra, digamos. Esas dos avenidas en principio. Después, eso viene mucho después, lo vamos a hablar cuando viene la ruta 16 y todo eso. Las otras dos avenidas tienen el propósito de entrada y salida ya de lo que es la nueva vía de comunicación. Eso todavía no existía. Eso no existía. Al igual que el ensanche sur, también se llama ensanche sur justamente porque es un ensanche del pueblo. Eso no existía. Primero existió esta parte, digamos, la parte norte del pueblo. Así nació. Así únicamente. Después vino la parte sur del pueblo. Bien. Y mucho después de la ruta 16, que eso ya es otra cuestión. Ya vamos a llegar a eso. Bueno, viene el primer ingeniero en 1925, hace el trazado y quedó sujeto a correcciones. Viene un segundo ingeniero en 1926 donde le dicen desde Nación que haga las correcciones pertinentes si quiere hacer o no, porque ese plano tenía que servir de modelo para hacer el pueblo de Machagay. Mirá vos. Cosa que si nos ponemos a mirar, no ocurrió, no pasó. Porque la forma del pueblo de Presidencia de la Plaza es único, quedó ahí, digamos. No se modificó. Y fíjate, Carlos, aquel ingeniero Gijena y el segundo tampoco, cuando hacen el trazado del pueblo, digamos, Chiapira o algo así, el apellido no lo recuerdo muy bien, no tuvieron en cuenta lo que se tiene habitualmente en cuenta, que el centro del pueblo, ¿qué tiene que ser? Una plaza. Claro. Y alrededor de la plaza, ¿qué tiene que estar? La iglesia, la comisaría, la escuela, claro, las principales instituciones alrededor de la plaza central, donde teóricamente se tienen que realizar todos los actos patrios, porque eso era lo que venía la bajada de línea de Nación. Claro. Eso no pasó en Presidencia de la Plaza. Fíjense que la plaza que tenemos nosotros existe porque antes hubo una cancha de fútbol ahí. En ese lugar. En ese lugar, que era la cancha deportiva. Si no, no hubiéramos tenido lugar para una plaza. Hubiéramos tenido que demoler una manzana para poder hacer la plaza. Entonces, esas cosas no se tuvieron en cuenta en Presidencia de la Plaza. Cuando se van a hacer el tema en Machagay, viste que en Machagay tenemos el famoso pueblo viejo. Sí. Se hizo una cosa, digamos, mal hecha, por así decirlo, en un lugar donde no se tendría que haber construido. Entonces, cuando se hace el rediseño o se replantea, bueno, tenemos que hacer un pueblo mejor, digamos, Machagay. Ahí se piensa en un modelo similar al de la Ciudad de La Plata. Mira. Si usted se pone a mirar el plano de la Ciudad de La Plata, es bastante similar a lo que es el plano de Machagay, con esas diagonales y la plaza en el centro. Por eso es la ciudad de las diagonales acá en la provincia del Chaco. Claro. Si usted mira el mapa de Quitilipi y Saspeña, no hay diagonales. Hay avenidas, pero no hay diagonales. Claro. Que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, fíjense cuántas curiosidades hay para ver, para analizar, para profundizar sobre la fundación. Es como para hacer una tesis, ¿no? Sí, está bueno. La fundación de Presidencia de la Plaza y todo lo que ocurrió en torno a la creación de este pueblo, ¿no es cierto? Y hay muchos pueblos y colonias que se han fundado por decreto, como te decía, firmado por el presidente de la Nación, el primer presidente radical que tuvo el país, Hipólito Yrigoyen,
vamos a ir, señor director, al último gráfico. Yo quiero que leas algo. A ver. El decreto en cuestión dice, lo leemos para la gente de la radio. Sí. El decreto en cuestión posibilita la creación de 9 colonias agrícolas, 6 colonias pastoriles y 11 pueblos. Estamos hablando del decreto que firmó el presidente Irigoyen el 11 de julio de 1921. Colonias agrícolas, estamos hablando solo del Chaco, porque en todo el país se han creado otras localidades, colonias, parajes, etcétera. Claro. Bueno, colonias agrícolas: General Necochea, Vélez Arfiel, Juan José Paso, Ensanche Sur de Sáenz Peña. Sáenz Peña ya existía desde 1912, 1 de marzo del 12. Sí. Ensanche Norte de Sáenz Peña. Sí. Bajo Hondo, Hipólito Vieites. Mirá. Esa es una de las colonias de Presidencia Plaza. de la Plaza, que cumple años el mismo día que nosotros. Digamos que la ciudad acá. Después, Mariano Zarratea y Lapachito. ¿Eso es uno solo o son dos? ¿Cuál? Mariano Zarratea, no. Y por último, Lapachito, dice. Pero tengo la duda ahí con Lapachito, porque Lapachito también es de 1912. Sí. Lapachito también es de 1912, al igual que Sáenz Peña. O sea, habría que rever ahí a qué se refiere. Por ahí hay una colonia que se llama Lapachito. Exacto. Y no el pueblo de Lapachito. No el pueblo, claro. Bueno, colonias pastoriles: Rodríguez Peña, Río de Oro, Teuco, Juan Larrea, Coronel Bransen. Ahí se crea la colonia Bransen de Presidencia de la Plaza. La misma fecha que Presidencia de la Plaza. Y Tacuarí. Los pueblos, prestemos atención acá, prestemos atención, digo bien acá. Machagay, Presidencia de la Plaza. Aviateray, Las Breñas, Charata, Campo Largo, Corzuela, General Pinedo, Villa Ángela, Fortín Guarnes y Fortín Ayolas. Gracias, señor director. Ahí está. Son los pueblos que... Todo eso con fecha 11. Con fecha 11 de julio de 1921. Un poquito más ya de 100 años. Así que hay 2 colonias que cumplen años el mismo día. El mismo día. Es un dato que por ahí mucha gente no lo sabe. No, yo sinceramente, hasta que no lo leí, no sabía. Lo que ahora me llamaría la atención y se me viene a la mente, si es que, por ejemplo, para llegar a Colonia Vieites, para llegar a Bransen, ¿se seguía el mismo camino que es ahora o quizás había otros caminos más angostos, otro trazado? Otro trazado, como es el caso de la Ruta 16. Claro. Este no es el trazado original. Totalmente, eso es otro tema existió otro. Para hablarlo también, Así que, bueno, y ya como para ir cerrando, Roberto... Me queda la duda también, y seguramente va a ser tema de otro programa, los apellidos por aquel entonces que tenían el nombre de, por ejemplo, González, la primera adjudicación de su terreno. Bueno, mira, yo tengo acá como para... Dejar con punto suspensivo. Dejar exactamente. Tendríamos que jugar en el mismo equipo de fútbol. Sí, ¿no? Sí. Qué dupla, González Fortín. No, digo porque me entiende y lo entiendo perfectamente. Y esto no está ensayado, ojo, No. Creo que son los años de haber realizado esta tarea. Eso. Bueno, escuche, le voy a decir algunos de los primeros apellidos inscriptos y que han pedido terrenos. Los solares, donde han empezado a construir en Presidencia de la Plaza. Un tema que no se solucionó también el nombre, esa confusión, Presidente de la Plaza, Presidencia de la Plaza, porque la estación, cuando se crea en 1914, le pusieron Presidente de la Plaza. Y cuando empieza la gestión para pedir que el pueblo lleve un nombre, cuando muere el presidente Roque Sáenz Peña y queda nuestro vicepresidente Victorino de la Plaza, entre el 14 y el 16 se hace cargo de la primera magistratura de la nación, o sea, se convierte en el presidente. Al pueblo le empiezan a llamar Presidencia de la Plaza. Del kilómetro 109 pasa a ser Presidencia de la Plaza. Entonces ahí se presta la confusión, porque la estación se llamaba de una forma y el pueblo de otra.
del 14 hasta 1941. ¿Cuánto pasó? El jefe de correos y telégrafos fue la persona que terminó de solucionar, que gestionó hasta que hubieron muchas gestiones, sí. Pero el último, el que le puso, digamos, la frutilla a la torta fue el jefe de correos y telégrafos de esa época. 1941 recién se llamó Estación Presidencia de la Plaza y la localidad también Presidencia de la Plaza. Perfecto. Bueno, y vamos con los apellidos, Carlos. Vamos a ver. Escuchen porque ahora le digo los apellidos, pero después le voy a decir los nombres completos bien. Y cómo están integradas las familias en el próximo bloque, para que ustedes busquen entre sus familiares tarea para la casa, que seguramente sí, porque nuestros antepasados han hecho historia, quiérase o no. Bueno, escuchen, los apellidos son los siguientes: Fernández, Rudas, Jiménez, Agostini, Carlier, Jiménez nuevamente, Escalante, Peredo, Cantero, Aguirre, Cejas, Cáceres, Laguna, Salina, Garay, Aramoya o algo así. Sí, hay apellidos que han desaparecido. Eso le iba a decir, algunos todavía persisten. Algunos persisten, otros ya no están. Díaz, encontré un apellido Day, D-I-D-A-Y, eso no lo tengo anotado. Garay, Sánchez, Báez, Rivarola, Ramos, Aranda, Borda, López, Linares, Acosta, Ocampo, Cernigoy, no lo escuché nunca más, Cernigoy, Loizaga, Benítez, Paredes, Villalba, Cardoso, Sánchez, Mazón, Alonso, Miño, Sabadini, Benítez, Centurión, Fernández, Ramos, Maidana, León, Brite, Sandoval. Había apellidos como por ejemplo Duré, Acuña, Almirón, Maidana, Gavilán, entre otros tantos que... Bueno, estos son algunos de los que pude anotar de aquella... Bueno, y aquel grupo, digamos, como decís, no, ya no están más, quizás. No, algunos. Y hay algo que nadie analiza ni piensa. Hay apellidos que que han desaparecido y que tienden a desaparecer. ¿Por qué? Porque van naciendo, digamos, todas nenas. Sí, claro. Y las nenas, cuando se casan con los varones, digamos, pone el apellido del esposo, y ese apellido, digamos, se va cortando. Es así. Y hay apellidos actuales, uno se pone a analizar, se van a ir perdiendo. Y bueno, en aquellas familias donde siguen teniendo más varones, digamos, el día que se casen, bueno, ese apellido va a seguir entre nosotros. Exactamente. Roberto, agradecerte como siempre. Seguramente el próximo martes vamos a seguir con esta línea y vamos a hablar de ese tema y vamos a ir aprendiendo más cosas juntos, ¿no? Más cosas, más curiosidades que me sorprende. Hay muchísimo más. Una de las cosas principales por las que se pudo desarrollar el ferrocarril, por ejemplo, y se pudo quedar la gente, es la buena calidad del agua que hay debajo. Mirá, sí, entre 4 y 8 metros ya se encontraba agua de calidad, agua potable, que tomaba el tren y tomaba la gente y los animales también. Por supuesto. Así que, Carlos, bueno, en la próxima seguiremos con más de esto que es la historia de Presidencia de la Plaza. Hay mucho recién estamos ahí arrancando recién. Sí, por supuesto. Imagínense todo lo que nos falta todavía. Roberto, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a continuar, momento de ir a la música.